Que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice ahí en el 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Galardón, ¿verdad? Galardón, o sea, la corona, ¿verdad?, de justicia que nos va a dar el Señor. Yo espero en el Señor que usted la anhele ardientemente, anhelar, porque esa es la adoración al Dios Todopoderoso. Entonces, hemos hablado de varias características ya de algunos días, ¿sí? Aquí está un aspecto para acercarnos a Dios. La única manera de acercarse a Dios, pues sabemos que es la oración, pero más que las palabras que se dirigen a Dios, ¿sí?, no es que el Señor nos reciba así en una audiencia automática. En el nombre de Jesús hay un criterio que Dios exige de aquellos que se allegan a Él. Exige, ¿verdad? Exige. Y sabemos que Dios tiene un corazón compasivo, misericordioso, que le invocamos y ahí está Él. O se hace presente o se manifiesta. Y Pablo aquí marca esto. Bueno, no Pablo, ¿verdad?, pero yo desde el primer día que leí la Biblia así completa, yo decía, bueno, pues esto es del apóstol Pablo, ¿eh? Pero no la consideran de él, aunque todo el lenguaje pues es de él, los términos son de él. Entonces, pero sí ahí en segunda de Tesalonicenses 3:2 nos dice el apóstol que no de todos es la fe. Fíjese nada más, ¿no? Segunda de Tesalonicenses 3:2, no de todos es la fe. Y desgraciadamente así lo hemos sentido y así ha sido, ¿no? Entonces, solamente por la fe nos vamos a poder acercar al Señor y le vamos a poder agradar. Entonces, la fe es el requisito previo absoluto para que el Señor escuche nuestros ruegos. Ahorita en la oración les decía, ponga las necesidades en el Señor, ponga las necesidades. Y ahorita que estábamos ensayando ese canto de Dios de imposibles, ¿no?, todo es posible para aquel que pueda creer. Entonces es la fe, es la fe. Varias características que hemos estudiado, ¿no? Entonces debemos de entender lo que es la fe muy claramente. Entonces no lo vamos a confundir nunca con alguna virtud. Nunca lo vamos a confundir con esto. La fe se fija sobre Dios y está fijada en la palabra de Dios, la fe. Entonces vamos, ¿eh?, y detengámonos un poquito en el Dios de la palabra. Y esta es la fe que agrada a Dios. Imagínense la fe. Los hechos, pues, o nuestras actitudes muchas veces, pues dejarán mucho que desear, porque así somos, ¿no? Muchas veces hacemos algo y la gente se ofende y muchas veces no hubo la intención en nuestra alma de ofender a nadie, y esa es la intención de nosotros siempre, ¿eh?, de no agredir a nadie, no hacer mal a nadie, ¿sí?, y de que la oración debe de creer y de ponerse en el Dios Todopoderoso. Por eso, Señor, estamos confiando en ti, queremos confiar en ti, Señor, necesitamos descansar en ti, así como una desesperación, y verdaderamente es lo que la palabra de Dios nos explica. El Dios Todopoderoso, el que obra eficazmente, el que viene para con nosotros, el que constantemente nos da la convicción de que está con nosotros, ¿verdad?, a cada momento. El infinito es el infinito y el eterno, el existente en sí mismo. Y desde ahí siempre está presente y fiel, y es grande su generosidad para con nosotros. Nos provee de tantas cosas, nos provee, nos defiende, nos guarda, y todas las cosas pues por Él existen y todas por Él pues son resguardadas. Entonces, cuidado, nosotros debemos de tener mucho cuidado, ¿sí?, en creer que Dios puede hacer todas las cosas. Entonces no es suficiente.
no es suficiente. Entonces la fe que cambia o que transmuta las cosas. Fíjese nada más, muchas veces pues estamos ante tal situación desesperante muchas veces, ¿no? Y debemos de comprender la existencia de un Dios supremo y percibimos el intenso interés que Dios tiene por nosotros, ¿no? Por sus hijos, hasta al punto de decir aquí que va a galardonar a aquellos que le buscan. Fíjese nada más, ¿eh? Ni los ángeles, ¿verdad? Ni los querubines, ni los serafines, ni nadie, hermano. Lo más excelso de la creación, Dios no les promete eso, lo que nos está prometiendo a nosotros, ¿eh? Los galardones, las coronas, ¿eh? Y eso pues no es para que el Señor nos exalte, ¿verdad? Ya, sino esa es la adoración. Porque ya ve usted aquí en Apocalipsis, ¿qué dice de los 24 ancianos? ¿No? Arrojan, y hay que arrojar, hermanos, las coronas, ¿no? Delante de Él. Imagínense nada más, los que buscan su presencia. ¿Cómo es ir en pos de Él? El desear obtener la fe que agrada a Dios. Que Dios, hermano, que llamemos la atención de Dios. Y que Dios ponga sus ojos en nosotros, hermano, por la fe que estamos ejerciendo, ¿sí? Tenemos que avanzar hacia Dios para buscar el cometido de cumplir su voluntad. Entonces comencemos por Él, hermano, conocemos su naturaleza, comprendemos su plenitud, deseamos, ¿verdad?, lo que hay en su corazón, sabemos lo que Él demanda, sabemos todas esas cosas, y el Señor, hermano, pues va a dirigir su mirada a nosotros. Entonces, mire, la oración se necesita la sabiduría, ¿no? Y no la sabiduría humana, la inteligencia, pero no la inteligencia humana. Y esto es ahí donde la sabiduría y la fe deben de caer en la prueba, porque todas las cosas tienen que ser probadas. La fe dice que tiene que ser probada, ¿eh? Debe de ser probada nuestra fe, ¿eh? Entonces, vea nuestra limitación, y cuando ya dice que la fe tiene que ser probada como se prueba el oro o como se prueba la plata, entonces vemos que el creyente, o sea, en este aspecto de la fe estamos pasando a un plano espiritual, entendámoslo ahí. Entonces, para empezar, la limitación es en la sabiduría humana. En la sabiduría humana, pues se hace muy patente esto, ¿no? Entonces, nuestra vida pues es una lucha espiritual, siempre. Luego, ahí en 2 de Corintios 10:4 nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces, ¿qué es lo que estamos enfrentando? Y de ahí Dios nos va a dar lo que necesitamos. Entonces necesitamos, hermanos, recibir la ayuda de una fuente sobrenatural. Entonces, Santiago identifica la prueba y da un tema a él a considerar. Entonces, habla de la prueba, la tentación o la tribulación. Y estas nos dice Santiago que son divinamente permitidas por Dios o enviadas por Él. Así como cuando decimos en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en tentación. O no nos metas, también lo dice en tentación. No nos dejes caer, no nos metas. Entonces, tenemos que empezar a comprender las palabras. Este es para el bien de nuestro desarrollo espiritual. Entonces, la sabiduría, hay mucha gente que es muy sabia, ¿no?, muy entendida, que toma decisiones así sin pensarlo, y muchas veces son correctas, ¿no? Y hay veces que nosotros le meditamos mucho, pero mucho, para tomar una decisión correcta, ¿sí? Entonces, la sabiduría, ¿sí?, nos da el uso correcto del conocimiento. Una persona puede saber mucho, pero puede no ser sabio, ¿sí? Porque en Jesús, fíjese la demanda, ¿sí? La sabiduría, aquí mucho ojo, escoge los mejores propósitos y los mejores medios. La sabiduría, el que es sabio, inteligente. Porque le dije,
La sabiduría nos da el correcto conocimiento. Y luego muchas veces la gente se pregunta, ¿por qué Salomón cayó? Cuando Dios le había dado todo, no necesitaba más. Cayó miserablemente, terriblemente. Era sumamente capaz, inteligente, pero ahí la sabiduría siempre la tuvo, pero la inteligencia no actuó con prudencia. Entonces lo que falló en él fue la inteligencia. El conocimiento siempre lo tuvo, la sabiduría siempre la tuvo, la inteligencia siempre la tuvo. Entonces, la sabiduría nos da el uso correcto del conocimiento, ¿sí? Pero una persona sabia, le dije, con sabiduría muchas veces no es sabio. Le dije, la sabiduría escoge los mejores propósitos, hay que entender el propósito. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿O qué es lo que usted va a hacer hoy o mañana? Entonces, ¿qué es lo que pedimos? Señor, danos sabiduría, danos gracia, danos entendimiento. Señor, fortalece nuestras vidas. Queremos alcanzar los propósitos o el ideal de la vida. Entonces, para alcanzar esos propósitos, no simplemente se tiene que hacer lo debido, ¿sí? Y desde ahí tengo que ver el tiempo en lo cual lo voy a hacer. Entonces, el entendido va a ver la gloria de Dios porque es el propósito de vida, ¿no? Los entendidos entenderán y resplandecerán. Resplandecerán. Entonces, lo que debemos de entender es saber tomar las buenas decisiones que Dios nos está dando, ¿sí? Entonces, ¿cómo hablar con ese fin a nuestro corazón? Sabemos que Dios nos va a probar por fuego, ¿no? Y que tenemos que producir el mayor grado de perfección cristiana, porque eso es lo que trata de Dios, de que en el cristiano haya una suficiente madurez. Entonces, alcanzar el mayor grado de perfección, entonces se necesita, ¿sí?, una facultad que viene del poder del Espíritu Santo y que viene de un buen juicio. Este es el proceso de perfeccionar, ¿sí? Es cuando la sabiduría sobrenatural le revela al creyente la relación entre el proceso y el cumplimiento. Lo repito aquí, el buen juicio que Dios nos da. Entonces, Dios lo que quiere es perfeccionar la sabiduría sobrenatural que viene sobre nosotros en la relación entre el proceso y el cumplimiento, proceso y cumplimiento, a lo que Dios te ha llamado. Entonces, la sabiduría está disponible, pero hay que pedirla, dice Santiago, ¿eh? Y ahí vamos a usar, pero dice, pero hágalo con fe. Entonces, no vacile. Es el único y sabio Dios que da la capacidad. Entonces, porque luego dice que la persona de doble ánimo, ¿qué quiere decir de eso de ánimo? Ánimo, ánima. ¿Qué es ánima? Lo que conocemos hoy como el alma. O sea, la persona de doble alma, ¿qué es lo que hace? Un día sí y otro día no. Un día hace esto perverso y el otro día hace un bien, así. Entonces se maneja así, de doble ánimo. ¿Sí? Es como la distancia que hay del cielo a la tierra, ¿no? Hace una desdicha aquí y luego quiere hacer un bien. Entonces, nunca una persona así va a dejar lo terrenal. Siempre va a estar cayendo. ¿Sí? Pero no le gusta dejar el cielo. Quiere ser salvo, ¿no? Pero hace cosas inadecuadas en esta tierra. Entonces, aquí hay que entender que en estas personas de doble ánimo que vacilan, que son inconstantes, fíjense, ¿a dónde van a llegar? Nunca van a llegar a ningún lado, nunca. Ese es el creyente de doble ánimo. Entonces, luego dice, el que duda, Santiago vuelve a decir esto, el que duda es semejante a las ondas del mar.
¿A dónde llevan las ondas del mar o a dónde se van las ondas del mar? Pues a donde el aire las empuja, ¿no? Entonces, debemos de fijar principalmente nuestra fe. Y debemos de entender, hermano, dar una respuesta cierta y contundente al cielo. Entonces, lo que tenemos que meditar nosotros muchas veces es que la oración que garantiza una respuesta. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos en analizar la oración que no ha sido contestada. Entonces, muchas veces pues no depende de nosotros, depende de la congregación, depende de alguna persona dentro del hogar, ¿no? De algún miembro del hogar, depende de, a lo mejor en el trabajo. Entonces, son muchas las cosas que nosotros debemos de ver. Yo le dije, tenemos que hacer una cuidadosa reflexión sobre las oraciones no contestadas. O se nos ha negado la petición de esa oración. ¿Cuál ha sido nuestra petición de esta semana, o de ayer, o de antier? ¿No? Señor, pues trae la paz, o no sé, Señor, hay tantas cosas en que las personas pues no comprenden o no entienden, y hay que ver el contexto que estamos haciendo o qué es lo que estamos pidiendo. Ni aún, hermano, ha habido grandes hombres como Elías, que eran de oración, ¿verdad? Que eran profetas, que sabían lo que había en el corazón de Dios, y no siempre recibió su petición. Entonces, muchas veces hay que entenderlo, por amor a los suyos o por bien nuestro, Dios no va a contestar cierta oración. Pedís mal, dice Santiago, ¿verdad? Pedís mal. Y de ahí pedís mal, sale la palabra cacos, ¿sí la ha oído? Cacos, caquitos, caquitos, que significa malo o vicioso. De ahí viene la palabra cacos. A los rateros les dicen caquitos, ¿ve? Pero también viene ahí la palabra para el excremento, también. O sea que es algo malo, el cacos. Pedís mal, dice. Entonces, si estás pidiendo mal, ¿qué estás pidiendo? Pues fíjense, ¿qué es lo que estamos? Pedís mal para gastar en vuestros deleites, dice ahí. Entonces, Santiago está diciendo, estás pidiendo mal en una forma equivocadamente con maldad. Así se puede traducir así. Entonces, pedir mal para vuestros deleites, dice ahí, ¿verdad? Para algo no sano. Entonces, estamos pidiendo fuera de la voluntad de Dios. Y hay ahí un aspecto egoísta. Y se piden muchas veces, ¿verdad? Honra o gloria o placeres, ¿sí? O deseos naturales o placeres pecaminosos o deleites, ¿no? Carnales también. Y todo esto es contrario a la voluntad de Dios. Entonces, esto sí, si Dios, imagínense, si Dios no lo considera, si Dios nos hiciera esta petición o supliera esta petición, iría en contra de la voluntad del mismo, en contra de su naturaleza, y Dios no puede negarse a sí mismo. Y entonces esto nos llevaría al desastre espiritual. Entonces, aquí hay que entender las pautas. Pedir bien, correctamente, sin error, sabiendo la voluntad de Dios, para que nosotros estemos garantizando la respuesta de Dios. Someteos pues a Dios, también lo dice, someteos. Y entonces hay un requisito ahí para que la oración sea eficaz. Entonces Jesucristo nos enseñó, hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Y esta es una expresión que nosotros debemos de usar. Entonces, la voluntad de Dios sobre nosotros es el bien supremo para todas las personas. Y luego también nos dice ahí, resistid al diablo
y huirá de vosotros. Entonces, la sumisión que nosotros le debemos a Dios procede de la resistencia que nosotros opongamos al diablo, ¿no? Entonces, no tengas, sabemos también aquí en Efesios 6:12, no tener en poco el poder satánico, ¿eh? Dios no permitirá que el cristiano sea vencido si se somete a Dios, si ponemos nuestra confianza en Él, si resistimos en base a los méritos de Cristo Jesús en la cruz. Ese es el resistir por los méritos, no por las fuerzas, nuestras fuerzas no, sino por la sangre, ¿verdad?, que nos limpió. Acercaos a Dios, y luego nos dice, y Él se acercará a vosotros. Y esta es una promesa motivante, animadora. Entonces, Dios se acerca, o Dios está con el que se aparta del pecado. Y de Él viene su gloria, viene su amor, viene su presencia y vienen sus bendiciones. Viene todo eso. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Me acerco a Dios, quiero hacer mi parte, ¿no? Ser agentes Él nos hizo agentes del libre albedrío. Acércate, acércate, ven. Entonces tengo que elegir esta acción. Entonces me estoy adecuando a lo que Dios está demandando, porque Dios no es pasivo. Él busca su creación, anhela su creación. Y luego nos dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que te está diciendo, ándale, produce el querer, que queramos, que lo hagamos. Y luego después de producir el querer, que lo hagamos, produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Y luego dice, pecadores, limpien las manos, sus manos, y vosotros otra vez los de noble ánimo, purificad sus corazones, vuestros corazones, dice, purificad, a los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces todo el que busca sinceramente a Dios, va a enfrentar, escúcheme, su propio mal camino, porque Dios no tiene por inocente al culpable. Y decimos, ay, Dios es compasivo y Dios es misericordioso y Dios es fiel. Sí, pero no tiene por inocente al culpable. Entonces, purificad los corazones. Y le dije, el que busca a Dios sinceramente, tiene que ir en contra de su mal camino. ¿Sí? O sea, en otras palabras, tienes que ir en contra de ti, en contra de tus actos, en contra de tu enojo, ¿no? En contra de todo lo que, la perversión que sale del ser humano, ¿no? Todos los malos pensamientos, ¿no? Y entonces, ahí habla de los del doble ánimo, hay un rompimiento con el pecado, se rompe, y así solamente se recibe la respuesta de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque estamos buscando la aprobación divina y la bendición. ¿Para qué? Para que Él nos pueda guardar en este mundo. Entonces es lo mismo donde dice dos almas, ¿no? Nadie puede servir a dos señores. Tienes una alma para servir a quién y otra alma para servir a quién. ¿Y qué nos dice Jesús? Pues amarás al uno y vas a aborrecer al otro, porque no se pueden servir a dos señores, o sea, en este aspecto, ¿no? Entonces es necesario arrepentirse de ese doble ánimo. ¿Hasta que qué? Hasta que el corazón esté puro. Entonces debe haber un solo deseo, el servir a Dios, un solo ánimo. Y Gálatas 5:24, con los Gálatas insensatos, crucificad la carne, la vieja naturaleza humana. Ya dice, ya rompe con ese hombre muerto que traes cargando ahí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este hombre de muerte? Entonces, aborrecer lo malo, aferrarnos a lo bueno, y luego dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y entonces ahí es donde el ser humano cae en una aflicción. Si verdaderamente hay un temor reverencial, va a llegar un lamento y un lloro. Y entonces esta persona se dio cuenta que era un desdichado. Y está lamentando
su triste situación, pero después, hermano, llega el gozo y la alegría, ¿no?, de que está delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Entonces, los sacrificios de Dios, Salmo 51, ¿no? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, imagínese contrito, ¿no? Corazón humillado y contrito. Y entonces, hermano, pues el lloro del Señor lo va a convertir en risa y la tristeza en gozo. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Pues hay una esperanza ahí gloriosa, hermano, ¿sí?, cual sea o cual fuere nuestra situación. Entonces tenemos que ver la relación y el vislumbre que Dios tiene para con nosotros. Y el Señor, hermano, nos está ofreciendo la victoria ahí. Y esto es vital. La guianza del poder del Espíritu de Dios es vital en nosotros para la oración. Tiene que estar ahí el Espíritu de Dios. Y esto nos conduce al fin deseado, y esa es la instrucción. Someterse a Dios, humillarse delante de Dios. Luego vemos las ilustraciones que hemos hablado, las promesas relacionadas con resistir. Eso de resistir es acercarse a las promesas. El diablo va a huir, ¿sí?, y Dios se acercará. Son actitudes, ¿sí?, eternas que Dios nos está ofreciendo para un corazón purificado y para una sumisión y una humildad. Ese es el secreto. Y fíjese cómo empieza en la fe. Entonces hay que leer ahí Santiago, ¿no?, es el 4, someteos a Dios, el 5, hay que leer, ¿no?, y la fe puesta en el Señor, la fe. Fíjese, características que hemos estado viendo, tantas características que hemos estado viendo de la oración, ¿eh? Es una infinidad. Y gracias a Dios aquí por el apóstol que nos marca, ¿verdad?, un derrotero por dónde seguir. Oramos, hermano, al Dios de poder, al Dios de gloria, y que Dios conforte nuestros corazones y que Dios traiga paz, 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 paz a nuestra alma, paz a nuestro corazón. Señor, gracias por el amor, Señor. Gracias por la vida, Señor. Estamos ante la gloria de tu presencia, Señor, ante la majestad del que vive y del que reina, Señor. Tú no nos dejas solos, Señor, siempre está la dirección adecuada, Señor. Ayúdanos a atesorar, Señor, ayúdanos, Padre, a atesorar la dirección, Señor, para la honra y la gloria y la alabanza y el honor, porque Dios es bueno, porque Dios es justo, porque Dios es santo, porque Dios es glorioso, porque Dios es compasivo, Señor. Ayúdanos a tener amor los unos para con los otros, Señor, orando los unos por los otros, suplicando, Señor, los unos por los otros, porque tú nos has dado, Señor, esa gracia, Padre, de intercesión. Tú, Señor, que eres grande, Señor, tú que eres glorioso y tú que eres poderoso, Señor. Guárdanos. Gracias por este día, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a estar en reflexión, Señor, en esta noche, dándote la gloria y la honra y el honor, oh Padre, porque tú eres grande y tú eres bueno y tú eres justo, Señor, santo y compasivo y misericordioso y fiel eres tú, Señor, digno de suprema alabanza y digno de suprema adoración. Te damos honra, Señor, y te damos gloria y te damos alabanza, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, desde ahora y para siempre. Dios ha sido grande, hermano, y Dios ha sido fiel para con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, Señor, amén. Guarda a mi hermano, Señor, que va a salir, guarda este lugar, Señor, cuídanos, Padre, ahora que vamos a salir, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, oh Dios de los cielos, Dios de toda gloria y poder y alabanza, oh Señor. Llévanos, Señor, en ti, Señor, guárdanos en ti, Señor, protégenos, Señor, en ti, Señor, para la gloria y la adoración en el nombre de Cristo Jesús, porque tú nos has lavado, nos has limpiado, Señor. Oh Dios, queremos permanecer así, Señor. Oh Padre, en santidad delante de tu gloria, Señor, agradándote con todos nuestros actos, en el nombre de Cristo Jesús, amén
Y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano. Que Dios te prospere. Y Dios te dé su gracia y dé su gloria. Le damos un aplauso al Señor, hermano. Que Dios te prospere.